Muy bienvenidos a un nuevo capítulo del ciclo de podcast Diálogos Pro Salud Chile. Hoy nos acompaña el doctor José Fernández, quien es CEO de Rayen Salud y además es médico cirujano con especialidad pediatría, broncopulmonar y además uno de los referentes ahí como empresa en el área de salud digital. Así que muchas gracias, José, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Jean-Jacques, por la invitación. Oye, lo primero, José, cuéntanos un poco cómo es esto de un médico pediatra entrando en los temas digitales y no solo eso, sino que llegando a dirigir una de las empresas líderes en materia de transformación digital en salud en Chile. Sí, mira, para hacerlo, es una historia larga, digamos, pero para ser un poco sucinto en esto, a mí siempre me gustó la informática. Yo pagué mi carrera armando computadores, después armando bases de datos, vendiéndole a los profesores que no sabían usar PowerPoint sus presentaciones para los congresos, y es que así pude pagar mi carrera. Ajá. Y posteriormente siempre estuvo vinculado a los ámbitos de la gestión de la información. A mí me llamaba mucho la atención que existiendo tanta cantidad de datos en salud o sociales o demográficos, etcétera, nadie fuera capaz de cruzarlos y pudiese entender mejor cómo se daban estas determinantes sociales en salud que en los tiempos que yo estudié eran como la novedad, ¿sí? Antes no se hablaba mucho de eso. Y por tanto, cuando yo empiezo mi carrera de gestión, y fue en Cerro Navia, una comuna, bueno, sigue siendo una comuna muy pobre, pero muy rica en cultura, muy rica en su gente, me di cuenta que con esta cantidad de datos que existía, incluso en papel, porque no estábamos hablando de ficha clínica y eso, podíamos mejorar la gestión. Y obviamente con mi conocimiento inicial, ¿cierto?, de base de datos, empezamos a hacer algo muy bonito. Yo trabajaba en Cerro Navia y en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, era el jefe de enfermedades respiratorias infantiles de ahí, y empezamos a hacer un estudio de cómo se trataban las enfermedades respiratorias. Había siempre un prejuicio con la atención primaria de que se atendía mal, de que se daban antibióticos a los resfríos, que son enfermedades virales, ¿cierto? Entonces había un prejuicio. Y con el grupo de estudio, ¿cierto?, liderado ahí, logramos demostrar que la atención primaria lo hacía súper bien, que atendía bien los resfríos, que no daba antibióticos de más, que no daba inhaladores de más, etc. Entonces ahí rompimos un primer prejuicio. Y el segundo fue, dijimos, ok, aquí hay una gran base de datos, sigamos creciendo en esa base de datos y veamos cómo funciona la eficacia del programa de enfermedades respiratorias infantiles. En ese tiempo, al principio de los años 2000, todavía se morían niños, algunos menos, en campañas de invierno, ¿sí? Y sufríamos con eso. Entonces, ya desde los datos empecé a darme cuenta de que más allá de mi trabajo individual, con las mamás y con los niños, porque en mi rol trabajaba con esa dupla, ¿cierto? Logramos identificar algunas conductas, algunos patrones, algunos escenarios en donde podíamos mejorar la gestión del programa e incluso pagar inhaladores de mejor efectividad, más caros, logrando demostrar que al final el gasto adicional se compensaba con menos hospitalizaciones y por supuesto con menos muertes. Entonces, mi camino hacia la informática es largo, ¿cierto? Tiene que ver con mi formación, tiene que ver con mi entendimiento de cómo la información en la gestión es importante para salvar más vidas que solo el acto que a mí me gusta, me encanta, médico del 1 al 1. Sí, pero por ahí partió. Y después, claro, salieron estos proyectos iniciales del BID, en donde se financiaba la informatización de un solo centro de salud por comuna. Fueron 10 comunas, esto se llamaba consultorios sin papeles, ¿sí? Esto fue, yo creo que fue Bachelet 1, ¿sí? Terminaba ocurriendo que yo no estaba en el consultorio que iba a ser elegido, ¿sí? En Cerro Navia existían en ese tiempo 4 consultorios y había uno que era el doctor Albert, que ya era CESFAM, ¿cierto? Y que tenía los mejores niveles. Yo me fui del Servicio de Salud Occidente y me fui a Cerro Navia, porque me encantó Cerro Navia. Y me fui al consultorio Cerro Navia y iniciamos todo un proceso para que se transformara en CESFAM. Y por lo tanto, cuando llegó este piloto,
nuestro consultorio estaba en este proceso y por tanto no iba a ser el elegido. Y ahí me va a retar mi alcaldesa del momento, pero la convencí que lo hiciéramos para todos, ¿sí? Esa es la versión idílica de esto, ¿sí? ¿Por qué digo que me va a retar? Porque la verdad es que a mí me da un poquito de envidia que yo no poder tener ese proceso, ¿sí? Pero al final, después de la envidia, pasó algo lo más bonito, que tiene que ver con transformar este proyecto, que era para solo un centro de salud, para todos los centros de salud de la comuna, logrando ser Cerro Navia la primera comuna, a mí no me gusta decir pobre, pero así lo dijo la prensa especializada en su momento, la primera comuna pobre de Latinoamérica en informatizarse completamente en salud. Y eso fue un hito espectacular. Porque de ahí viene esta frase que de repente quizá algunas personas me identifican, de que si se hace en Cerro Navia se puede hacer en cualquier lugar. Sí, tenía que ver con eso, con un proceso de construcción, de elegir una empresa que entendiera nuestros valores, nuestros modelos de atención, nuestros procesos. Y de ahí, esta experiencia súper exitosa hizo que el BID se fijara, que el ministerio se fijara, y me llevaran al Ministerio de Salud para crear la primera unidad de informática médica del país, ¿sí? Y de ahí parte todo este grupo maravilloso de personas, ¿cierto?, que dirigía Rodrigo Caravante en su momento, el DADE, la famosa Departamento de Agenda Digital en Salud, para que esto se hiciera para todo el país, ¿sí? Y saliéramos de los pilotos y pensáramos seriamente en cómo transformar digitalmente la salud en el país. Así que esa es la carrera. Efectivamente, yo soy pediatra, broncopulmonar, especialista en salud pública también, que es donde yo más me identifico ahora. Claro. Pero siempre de la construcción de que la información, de que las tecnologías tienen que aportar hacia el lado social. Si no, para mí no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Y yo creo que es desde ahí que nosotros aportamos en la co-creación también y la fundación de ProSalud. Claro. No, muy interesante la experiencia, además desde el terreno, desde lo local, en condiciones más adversas, poder efectivamente cruzar con esta posibilidad que ofrecen las nuevas tecnologías, pero sin perder el norte, claro, de cuál es el propósito, el sentido. No, qué interesante. Y además, estás pronto a sacar un libro, ¿no? Hay Salud Digital para no iniciados. Sí. O sea, como decía el expresidente, ¿no?, de Gaulle, decía, vasto programa, gran proyecto. Sí. ¿Qué te motivó a hacer este libro? Yo siempre también he estado ligado a la academia. ¿Sí? Aquí hay algo bien particular. Yo creo que los médicos tenemos algo de, así como de los templarios, ¿cierto? Esto de sociedades más o menos secretas pareciera, ¿cierto? Primero, es difícil ser médico en Chile. Segundo, ser especialista es más difícil todavía. Y la informática sanitaria, ¿cierto?, para mí una subespecialidad de la salud pública, es un terreno que, a pesar de que hoy está completamente informatizada casi la atención primaria en Chile, en el mundo, qué decir, hablar de teleconsulta ya no es raro, ¿sí? Seguimos teniendo profesionales de la salud que no entienden de salud digital. Y es porque yo creo que somos tan pocos los especialistas en estos ámbitos, y es tan caro formarse, que sentía que había esta contradicción entre lo que uno trata de hacer, trata de explicar. A mí me encanta dar conferencias, un poco de evangelizar, ¿cierto? Ser Quijote en esto. Y claro, y por eso el libro, esto de salud digital para no iniciados, porque al final es como un camino de iniciación. Y en esa iniciación no quiero que se derrumben las barreras. Entonces escribí un libro que me quedó muy largo, que resume un poco mis años de experiencia, los errores que cometí, ¿cierto? Las oportunidades que he ido encontrando, todo el tema ético que hay detrás, pensando en que cualquiera puede tener acceso a esa información. Que no tenga que ser invitado al temple, ¿sí? Sino que tenga que simplemente tomar un libro y contarlo y vivirlo desde una experiencia, ¿sí? Y yo creo que también tiene que ver con mi momento actual. Yo siento que la vida ha sido tan buena conmigo,
he conocido tan buenas personas que me han guiado, que me han formado de manera súper generosa, y quiero devolver eso para la sociedad. Eso me pasa, ¿sí? No un libro pensado para que sea como para los alumnos de medicina me van a entender, que sea como el Harrison, ¿cierto? El libro que todos tenemos ahí en nuestra biblioteca, pero que cuesta 60.000 pesos. No, no quiero eso. Yo quiero un libro que sea, ojalá, no sé, de $1. Da lo mismo. Lo que necesitamos es que más personas conozcan de esto. Y no solamente profesionales de la salud, sino que también pacientes, ¿cierto? Todos los que actuamos en algún momento con el sistema sanitario, para entender para dónde vamos y para entender las oportunidades que tenemos en ese sentido. Claro. A mí me impresionó, te escuché en tu clase magistral que diste en el colegio médico, en este seminario internacional, y donde en tu presentación, de alguna manera para mí fue como un anticipo del borrador del libro. Voy a hacer un spoiler, pero... Y me impresionó la mirada como tan integral, incluso desde el punto de vista histórico, de las bases, ¿ah?, de la medicina, anclada en la historia clásica. Y cómo dentro de esa visión tan integral habían estos elementos recurrentes, profundos, donde uno puede decir, más allá de que cambie la base, la tecnología, hay elementos que son permanentes, ¿ah?, y tú lograbas no solamente recordarlo, sino que integrarlo. O sea, y ahí yo creo que es un tremendo mérito, porque la sensación que hay todavía es que siguen siendo como dos mundos que no conversan plenamente. O sea, si se ha integrado, vamos a hablar de eso un rato más, pero que siguen siendo como dos mundos que todavía no se han interrelacionado en lo profundo, ¿eh? Sí. Y que para eso yo creo que tu experiencia desde la base, desde el terreno, en la praxis, yo creo que es una de las pistas para generar esos puentes de entendimiento. De manera que no sea una cosa adosada a la tecnología, sino que sea algo profundamente que tiene que ver con el corazón de la actividad, digamos, de atención sanitaria. Y eso yo creo que yo quedé impresionado, la claridad y la capacidad pedagógica, pues son temas difíciles y múltiples dimensiones. Vamos a hablar un poco de eso. Así que, me encanta que podamos estar conversando. Oye, cuéntanos un poco más también de Rayen Salud, pues yo creo que es un caso también bien notable, y ya voy a comentar por qué, pero que nos cuente un poquito cómo surge, que es toda una novedad, una empresa de tecnología chilena, pero que hoy día se proyecta internacionalmente, incluso a nivel regional, opera, etc. Entonces, es todo un logro, además visto desde ProSalud Chile, cuyo propósito nuestro es empujar justamente ese tipo de desarrollos, de iniciativas, de empresas, de soluciones, ¿no es cierto? Y ustedes encarnan tan bien. Sí. Bueno, Rayen Salud es una empresa, efectivamente, una empresa chilena, ya tiene un poquito más de 20 años de apoyo a la salud en Chile. Partió como una empresa familiar, ¿cierto? A la familia ahí, don Juan Rodríguez, de doña Sandra, que eran la pareja, ¿cierto? Esposos que armaron esta empresa, con este sentido, con el sentido de apoyar los procesos de transformación digital de las municipalidades, fundamentalmente. Ahí estaba el foco, ¿sí? Y fuimos invitados otros socios con nuestros propios, que compartíamos este marco valórico, pero desde nuestras propias ciencias, ¿cierto? Y oficios. Ingeniero, bueno, en mi caso, ¿cierto? Gente que sepa llevar una empresa. Ahí está la señora Emilia, y por eso se llama Emilia, nuestro producto principal. ¿Sí? Bueno, gente que sabe implementar, etc. Entonces, ya en conjunto con estos socios, que Octavio, Cristian, ¿cierto? Sandra, Emilia, logramos levantar una empresa que fuera el sueño de poder transformar y cambiar el mundo. Nos creemos mucho ese cuento.
y además transformar y cambiar el mundo para la gente que trabaja en Rayén Salud. ¿Sí? Que se sientan seguros, que estén bien cuidados, etc. Entonces, la verdad, para mí es una empresa maravillosa. Maravillosa. Yo no pensaba ser líder de Rayén Salud, esto se fue dando a medida que obviamente le daba pasando, ¿cierto? Y don Juan, que es nuestro mentor, nuestro fundador, se alejó y nos hizo formar parte de un nuevo conglomerado internacional que se llama Constellation Software que respeta además nuestro marco valórico, que nos deja operar. Y claro, ahí fue como ya, ¿y quién queda a cargo? ¿Sí? Y ellos decidieron darme esta responsabilidad. Ahora, Rayén Salud es una empresa de informática sanitaria, eso es. Tenemos 200 colaboradores, casi un 40% de presencia femenina dentro de una empresa de tecnología, cosa que a mí me enorgullece, es un objetivo, ojalá sea más. En liderazgo además, mucho más. O sea, nuestro consejo estratégico tiene casi paridad, ¿sí? Yo digo casi porque siempre hay alguien que se va, que se mueve, etc. Así que estoy muy contento por eso. Y nuestro foco principal es la historia clínica electrónica, ¿sí? Cuando tú hablabas de esta conferencia que dimos en FALMED, claro, para mí hay algo bien particular. La ficha clínica, para mí la ficha clínica es la biografía de la medicina. O sea, de ahí aprendimos los médicos. Si alguien no hubiese escrito el papiro de Eber, ¿cierto? Donde los egipcios escribían procedimientos quirúrgicos, no hubiésemos podido aprender cómo se hacía eso. Claro. ¿Sí? Si John Snow, ¿cierto? No hubiese descubierto que ahí donde sacaban agua en Inglaterra partía una peste, porque hizo todo un diagrama y fue el padre de la epidemiología, ¿cierto? Y ver las fichas clínicas, qué es lo que tenían los pacientes, los síntomas, los signos, no hubiésemos descubierto la epidemiología. Entonces, la ficha clínica es eso, es la biografía de la medicina, pero también la biografía de las personas. ¿Sí? Cuando uno va a un médico y registra tus dolores, y lo hace bien el médico, registra tu estado social, tu componente emocional y además tus dolores, si alguien lo lee después, puede entender cómo funciona una sociedad. Entonces, cuando decidimos que el foco principal de Rayén iba a ser la historia clínica electrónica, se tomaron definiciones que yo creo que son muy extrañas en su tiempo. Hace 20 años nadie pensaba en una ficha clínica única. Era muy raro eso. Y nosotros dijimos, vamos a hacer una ficha clínica única, que iba a ser longitudinal y que va a seguir a los pacientes. Entonces, ¿qué significa eso? Que hoy nosotros estamos de Arica a Punta Arenas. Entonces, si alguien se atiende en Arica y se va de vacaciones a ver las pingüineras en Puerto Natales, ¿cierto? Su ficha clínica lo sigue. No es como hoy ocurre en las clínicas, ¿cierto? Las principales clínicas del país tienen su propia ficha clínica y por tanto, si tú te atiendes en la Alemana, en Las Condes, en la que sea, tú tienes que repetir todo porque la ficha no está integrada, no se comparte. Entonces, fíjense que una empresa chiquitita, chilena, logra hacer algo que hoy en día las principales universidades del mundo nos miran porque dicen, en pocas partes del mundo existen fichas clínicas longitudinales únicas por persona, ¿cierto? Que siguen todo el ciclo vital y que además respetan un modelo. Ese es nuestro core de Rayén. Y después de eso dijimos, ok, ya tenemos tantos datos, ¿qué hacemos con estos datos? Y se creó el área de inteligencia sanitaria. Oye, ya no es solamente atención primaria, es también los hospitales comunitarios, los hospitales comunitarios son como un CESFAM, pero tienen cama. Entonces avancemos con otro producto para eso, que se llama Eloísa, en honor a nuestra doctora Eloísa, ¿cierto? Pasó de que ahora les gusta tanto el modelo de implementación porque nos va bien, porque incorporamos elementos de apropiación social de tecnología. Veamos los hospitales de alta complejidad, entonces la posta central, ¿qué vamos a hacer? Y tienen SINA, ¿cierto? Que es nuestro GIS para mayor complejidad. Y así con los elementos de inteligencia sanitaria, con los elementos de ficha clínica electrónica, y después con todo un ecosistema que fuimos armando antes de ProSalud, porque no existía ProSalud. Entonces, ¿cómo hacíamos que otros no pasaran por todos los errores que nosotros cometimos? Entonces creamos algo que se llama Rayén Labs, ¿cierto? Cómo startups pueden avanzar junto a nosotros y hacer una red de partners. Y ahora tenemos partners de diferentes ámbitos, de dispositivos, de software, etc.
Entonces, al final, Rayén Salud, me gusta describirlo como una empresa que otorga el sistema operativo de la salud pública en Chile. Porque además tenemos el RNI, el Registro Nacional de Inmunizaciones, claro. ¿cierto? Entonces uno dice, wow, listo. Entonces, este sistema operativo no solamente ya la biografía de las personas, la biografía de la medicina, sino que también tiene las bodegas, tiene las farmacias, tiene las partes de los servicios complementarios y transversales, ¿cierto? Todo eso lo tiene. Entonces, al final, uno dice, ok, hoy en día Rayén Salud tiene que custodiar tanta información, tenemos que hacernos responsables de eso. No es por la información, es porque si se para la salud pública en Chile. Y nosotros lo asumimos como una gran responsabilidad, porque manejamos ese sistema operativo, ¿sí? Pero por sobre todo Rayén Salud son sus personas, que sueñan, que creen, que están comprometidas, que necesitan también más descanso, porque la salud no para. Nosotros, por ejemplo, tenemos 39 horas, para dar solo un ejemplo, hace 6 años, si mal no lo recuerdo. O sea, antes de la ley. Y esto es porque entendemos que, nuevamente, lo que hacemos hacia afuera también tiene que ser hacia adentro. Interesante la experiencia de Rayén, porque además ustedes están de lleno en tal vez una de las áreas más claves, ¿no es cierto?, para poder tener un sistema de salud más efectivo a futuro, como es la atención primaria de salud. Y han liderado los procesos ahí de incorporación de tecnologías, con esta visión de integración, de manejo de datos. Entonces tiene una posición privilegiada para también ver los desafíos que tiene el sistema de salud hacia adelante. Y algo de eso está en tu libro. Tenemos cambio de administración, y en donde tenemos la posibilidad de entrarle a algunos de los temas gordos, ¿no es cierto?, que están de alguna manera restringiendo un poquitito esto de desarrollar una mayor capacidad de respuesta frente no solamente a problemas urgentes, sino que también temas de fondo, como los que ha ido mostrando el sistema de salud chileno, de alguna manera de pérdida de capacidad de respuesta. Lo dicen todos los estudios de opinión, ¿no es cierto? Sigue siendo un tema que produce inquietud a nivel de la población. Entonces, en ese sentido, ¿cuál dirías tú que son como algunos de los principales desafíos, brechas, que tenemos en el ámbito de la transformación digital y del propio sistema de salud, entendiendo que esto tiene que estar muy imbricado? Sí, mira, primero tenemos un sistema de salud muy bueno, independiente de que tenga algunas deficiencias, como en todo. Yo creo que Chile se destaca por sus logros sanitarios. A mí siempre me gusta partir por el vaso medio lleno, ¿sí? Soy optimista en ese espacio. Hoy en día tenemos un proceso de transformación digital muy avanzado respecto a nuestros compañeros en la región. Fundamentalmente porque entendimos que tuvimos que dejar atrás, y yo creo que entendimos lo público y lo privado, dejar atrás esta ideología, ¿cierto?, de ficha clínica única, y estamos avanzando hacia un sistema de historia clínica compartida. Y eso es reforzado por las últimas leyes, ¿cierto?, la ley de interoperabilidad con seguridad. Voy a insistir siempre en eso. Claro. Porque siempre se pone el foco en solo la interoperabilidad, ¿cierto? Interoperabilidad con seguridad. Y además porque fuimos incorporando después de la pandemia elementos que no estaban muy claros, ¿cierto? La telemedicina, etc. Por tanto, quiero partir desde que, como estamos bien, tenemos que hacerlo mejor, ¿sí? Nuestro fundador decía, todo lo bueno se debe y se tiene que mejorar. Y en ese espacio yo creo que las oportunidades surgen de abajo hacia arriba, primero por temas de gobierno, de gobernabilidad, ¿cierto? Hoy en día no tenemos un líder claro respecto al proceso de transformación digital en salud. Antes existía, ¿cierto?, una agenda digital en salud, antes existían
entidades dentro del ministerio, en el gabinete de la ministra, ¿cierto?, que iban velando porque cada uno de los proyectos, iniciativas y el presupuesto que los manejaban ellos, ¿cierto?, fueran en un sentido. Voy a dejar atrás la velocidad, era en un sentido. Algunas veces se interrumpió bajo la velocidad un poco en el proceso, pero eso es propio de la administración pública. Por tanto, yo creo que aquí hay un desafío, ¿sí?, para la nueva administración, y yo creo que la doctora Chomalí en esto lo tiene muy claro, de que hay que volver a instaurar un espacio de gobernanza más concreto en salud digital. Lo propusimos, ¿cierto?, juntos, Jean-Jacques, en la mesa de este maravilloso proyecto Proyecta Chile 2050, en donde entendíamos que primero deberíamos tener una ley de salud digital, eso es a largo plazo, y que la ley debería tener su Agencia Nacional de Salud Digital. Pero en el intertanto deberíamos tener un espacio en el Ministerio de Salud que liderara esto. Ahora, la gobernanza no es una autocracia, ¿sí? Y ahí hay un riesgo, porque cuando uno empodera a un departamento, a una división o lo que fuera, pareciera que ellos lo tienen que hacer solo. Y eso así no funciona. Y ha demostrado que cuando los diferentes gobiernos han tratado de hacerlo, no le ha ido bien en este espacio. Entonces, la invitación siempre es un líder que tenga una mesa abierta y compartida. Y una mesa abierta real. O sea, que nos reunamos todos los meses, que seamos capaces de entender qué quieren hacer, cómo lo pueden hacer, si es que hay disponibilidad en lo público, en lo privado, y no olvidar la academia, ¿sí?, en este espacio. Entonces, yo creo que es el primer desafío. Claro. Y ahí, perdón, José, yo creo que es muy importante esto que tú mencionas porque aparece de repente una especie de declaración como de buena voluntad, así, mira, sería bueno que se nos juntemos, que más somos más, que menos, pero aquí lo que tú dices, mira, además, la necesidad de esta colaboración que no quiere decir necesariamente romper el principio de autoridad, ¿no es cierto?, no. Y el rol de las autoridades, o sea, juntos pues no revueltos. Pero el hecho sí de tener un espacio en el cual efectivamente quienes van a tomar las decisiones puedan tener las voces, las miradas en un tema también tan complejo, donde la verdad no está en una sola parte. Por una parte, primero para reunir todos los elementos necesarios para tomar mejores decisiones y ahí reunir a los actores relevantes, pero lo segundo es, a propósito de los tiempos que tú hablabas también, porque se necesita generar un cierto nivel de acuerdo, de consenso respecto a para dónde queremos ir en esto. ¿Por qué? Porque si muchas de las cosas que vamos a hacer, o sea, las medidas que se tomen, las inversiones que se hagan, el horizonte de maduración de ellas probablemente va a trascender una administración de 4 años, lo que necesitamos es continuidad en eso, con los cambios respectivos, pero no estar como veleta, ¿no es cierto? Y para eso, evitar la discontinuidad, es clave alcanzar cierto nivel de acuerdo, consenso, para sostener este esfuerzo que ha sido uno de los grandes, yo diría, déficits que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Sí, recordar Hospital Digital, cuánto duró dentro de una misma administración, cambio de ministros. Entonces, esa inestabilidad le hace mal a la efectividad de las acciones que se tomen. Y por eso que esta especie de invitación que tú haces, ¿no es cierto?, a decir, mira, necesitamos, en el fondo, dónde está el piloto, que eso esté clarito y que cuando mueva las palancas al otro lado del sistema pasen cosas, pues, ¿eh? Y segundo, que para eso no sea un ejercicio en solitario, sino que se abra un espacio, ¿no es cierto?, para generar una visión compartida en este tema, que es complejo y que necesita esta mirada más larga y sostenida en el tiempo. Así es. Mira, yo creo que ahí es donde se perdió un poco la brújula de todo esto. Y cada servicio de salud, como además por ley son entidades independientes, trató de remar como podía. Claro. ¿Sí? Ahora, eso no quita de que efectivamente existen liderazgos, pero están muy distribuidos. Claro. ¿Sí? Lo que hace la doctora Letelier en el Hospital Digital es maravilloso, digamos, pero uno no ve un mapa en donde todos confluyan. ¿Sí? Claro. Porque mira, ahora con este tema de los incendios, nosotros tenemos un servicio maravilloso que se llama Salud Responde. ¿Sí? Hay médicos fantásticos, ¿cierto?, que están dirigidos ahí por el doctor Barna, una eminencia, y uno dice, ok, ¿cómo somos capaces de integrar Salud Responde, Hospital Digital, DGTIC, ¿cierto?, y las entidades que están en el gobierno? O sea, nuevamente tenemos que ser capaces de entender la salud digital como el concepto amplio de salud, ¿cierto? No solamente lo físico o lo psíquico, sino que también lo social, sino que también
incluso lo espiritual. Entonces, uno dice, ok, ¿cómo somos capaces de ayudar? Nosotros tenemos socios en ProSalud que tienen asistencia psicológica, ¿sí? Y son maravillosos en esto, y que podrían apoyar a un Salud Responde. Entonces, yo creo que de ahí es donde falta esta mirada integradora, ¿cierto? Nosotros somos súper buenos en salud digital de hablar de integración, de interoperabilidad, pero no lo hacemos a nivel social. Como que está pegado en el nivel técnico. Y lo técnico ya está resuelto. Claro. Lo técnico ya está resuelto. Claro. Ahora, otro de los temas que tú planteabas es, bueno, el potencial que tienen los datos, ¿no es cierto?, para toda la visión más de gestión sanitaria, más poblacional, más preventiva, que en APS se ha avanzado mucho, pero donde uno sigue viendo todavía a nivel del sistema en su conjunto mucha fragmentación, ¿no es cierto?, mucha dificultad para compatibilizar y para integrar en las otras áreas del sistema de salud, ¿no es cierto?, y donde pareciera ser que no hay una proporcionalidad entre hoy día la cantidad de datos que se está generando en el sistema con la capacidad de procesar y de usar estos datos para todo lo que es apoyo a la gestión, ¿no es cierto?, sanitaria, toda una gestión inteligente, más anticipadora, ¿no es cierto?, más integradora también. Entre paréntesis, a propósito de experiencia, y yo creo que todos lo vimos y lo reconocimos, no solamente en Chile, sino que afuera, el beneficio que significó, por ejemplo, tener en su momento, y que eso fue un mérito también de Rayen, con el Registro Nacional de Inmunizaciones, ¿no es cierto?, que durante la pandemia nos permitió tener información en tiempo real de la situación de vacunación de cada persona, y cada uno de nosotros podía vacunarse en cualquier parte del país porque estaba la información a tiempo. Claro, claro. Y así algunos presidentes de clínica de entonces también le pararon el carro cuando trataron de vacunarse y saltarse la fila. Entonces, bueno, pero ahí un magnífico ejemplo de cómo esa tecnología permitió hacer una gestión inteligente en un momento de emergencia, y donde mucha gente, yo conversaba con amigos, entonces me dice, bueno, pero eso es como obvio, ¿no? Está en todas partes. Y no está en todas partes, no está en Estados Unidos, no está en Europa, y fue un desarrollo chilensis y reconocido afuera, y tecnología chilena, pero al servicio de una gestión oportuna, ¿no es cierto? Y uno diría, bueno, si eso fue posible hacer, tú lo decías en una columna, en un post, decía, por ejemplo, frente al desafío que tenemos en materia de cáncer, Sí. ¿Por qué no tener una carretera, así parecido como lo que es la carretera de RNI para vacunación, que fue parte de la estrategia exitosa de Chile, en materia de manejo del cáncer? Y no estos caminos secundarios de tierra que tenemos hoy día en materia de manejo de datos, donde se nos pierde la información de los pacientes, los hacemos repetir las cuestiones, se nos mueren en el intertanto, etc. Entonces, sí, la tecnología, el know-how está. Entonces, ¿cómo no avanzar más rápido en despejar eso, ¿no es cierto?, y replicar esa fantástica experiencia? Sí, yo insisto en esto. Al final, si no hay un líder, un director claro de orquesta, ¿cierto?, no desacomposamos y Claro. desafinamos, ¿cierto? Y eso es fundamental. Pero también tiene que ver con que la salud digital hoy exige desafíos como los temas de inteligencia artificial, ciberseguridad, etcétera, que tienen un costo. Actualmente el presupuesto en salud digital en Chile solo se ha inflactado por el IPC, ¿sí? Y por tanto, todo esto, y como no ha habido un liderazgo claro desde el punto de vista de sumar el componente de la visión, pero también el componente cómo lo pagamos, cómo podemos lograr eficiencia en esto, ¿cierto? Cómo ocupar los datos para lograr eficiencia. Como no está esta mirada integral, hoy en día está todo en manos de que los privados sean capaces de hacer más eficientes sus costos para que las nuevas tecnologías empiecen a llegar. Pero nuevamente, eso es un ejercicio que tiene un límite. Que hablar de los espacios de deuda, o sea, eso es muy difícil para empresas que están partiendo a manejar una deuda con el Estado, ¿cierto? Que el Estado no pague 30 días. Entonces, nuevamente es un tema de gobierno, de orden, ¿sí? Y yo creo que también pasa porque hemos puesto el foco en lo técnico.
Claro. Y eso es muy extraño, porque la salud digital es un proceso de transformación social. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando nos ponemos en el espacio solo técnico y decimos, ya, la solución para todo esto va a ser FHIR de HL7, no hay problema, si eso está. Pero hay que formar a la gente de FHIR HL7. Hay que tener ingenieros que se certifiquen en esto. Tienen que haber instituciones que formen a personas en esto, el capítulo chileno, el CENS, etcétera, lo que fuera, ¿cierto? Pero para que eso funcione, se tiene que financiar. Claro. Entonces, yo creo que aquí el segundo desafío es entender que los procesos de transformación digital en salud son procesos de transformación social que no dependen de un gobierno, que deben ser políticas de Estado y que deben ser capaces de asumir que los nuevos desafíos, ¿cierto?, se tienen que financiar. ¿Sí? Hoy en día nosotros lideramos los rankings de personas formadas en posgrado en IA en la TAM, ¿cierto? Ok, para poder tener buenas IA tenés que tener datos. Existen los datos en salud, pero hay una desconexión entre lo público, lo privado y lo académico, ¿cierto? Y esto no ocurre y por tanto se pierden. Miles de datos, no es que se pierdan, pero al final se pierden miles de oportunidades para investigar. El otro día tenía una reunión con un decano de una facultad de medicina y yo le explicaba, le decía, mira, todos estos datos están. Podemos hacer cruces entre nivel social, polución y enfermedades. Podemos hacer estudios de migración en tiempo real, de cómo están ocupando los migrantes en el norte, ¿cierto?, los sistemas de salud en tiempo real. Y me quedaba mirando y decía, pero no puede ser esto. O sea, sí, se puede. ¿Sí? Entonces, porque ellos querían hacer un estudio muy chiquitito de algo que nosotros ya tenemos en tiempo real. Claro. Entonces, al final uno dice, ok, nos falta integrar lo humano, no es lo técnico, integrar lo humano, porque la visión está ahí, sabemos que tenemos que reducir los tiempos de lista de espera, tenemos que resolver el tema de las caleteras de información que hoy tenemos, ¿cierto? El cáncer y otros más, teniendo carreteras para poder funcionar ahí. Entonces, el desafío, y yo creo, y yo estoy muy convencido de que la doctora Chomalí lo puede tomar y se puede lucir con esto, es tomar a los expertos que estamos y que no estamos en el sistema público, que estamos en lo privado porque somos los que lo hemos tenido que sufrir, vivir, que estamos también en lo académico, ¿cierto? Y yo creo que estamos todos a disposición. El ejercicio del Senado y la Fundación Encuentro del Futuro del Proyecto Chile 2050 demostró que podíamos sumar, ¿cuántos eran? 3.000. Claro, 3.000 académicos, sí, profesionales para lograr una visión compartida. Eso nos falta en Chile. Claro. Las leyes, las técnicas, los decretos, eso va a salir una vez que hoy nos pongamos de acuerdo en qué es lo que necesitamos, en dónde están las urgencias, en establecer cuáles son las prioridades. Claro. ¿Sí? Y además, como tú decías, además en el tema del financiamiento, que es como la realidad como desagradable que hay que hablar, pero cuando uno dice, si uno le pone la mirada al punto de vista de la costo-eficacia, o en términos económicos, el costo-oportunidad, lo que estamos perdiendo, lo que el país pierde, lo que el sistema pierde, por no estar haciendo estos cambios a tiempo y mejorar los procesos, que no es gratis, sino que se nos agranda la mochila, ¿no es cierto? Llegamos más tarde, etc. Entonces debería haber, junto con este liderazgo, también la posibilidad también en datos de poder poner evidencia, y digo en las conversaciones que hacen normalmente los ministros de salud con los ministros de Hacienda, claro, Dirección de Presupuesto. Es decir, aquí no es un tema filantrópico o del interés general de la humanidad, es también un deber de ser mucho más efectivos, ¿no es cierto?, con los recursos públicos y no entender el ahorro, o sea, mal entendido, de apretar a los proveedores, etcétera, sino que decir, mira, ¿cómo podemos impactar mejor? ¿No es cierto? Y eso tiene que ser un juego suma positiva. Oye, estamos llegando un poco al final de la conversación, pero hay un tema que me gustaría también que pudiera desarrollar un poco más, porque me parece que en general pasa como piola o desapercibido dentro de esta discusión, donde se pone mucho énfasis en la necesidad de la interoperabilidad, de la integración, sin duda fundamental, pero que yo te lo he escuchado varias veces y me parece que es totalmente correcto decir que esa interoperabilidad no puede ser a cualquier costo ni de cualquier forma, sino que tiene que ser de la mano con
interoperabilidad segura, ¿no es cierto?, con estándares, ¿no es cierto?, porque si no lo que hacemos es abrir la puerta para un riesgo enorme también para las personas. Sí. Mira, esto es ya mi última... yo siento como el último tránsito del Quijote, digamos, ¿sí? Que tiene que ver con dos espacios. Uno, el tema de la seguridad de la información, la ciberseguridad y la protección de datos, ¿sí? Rayen Salud desde hace 8 años está certificada en una ISO, que es la más compleja de todos, nos han dicho, que es la 27001, que garantiza de que la empresa asume más de 100 controles. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los puertos bloqueados de los computadores USB. Tenemos que tener una política de escritorio limpio. Tenemos sistemas que monitorean qué datos movemos en los emails, ¿sí? para que no identifique que estamos moviendo, por ejemplo, fichas clínicas. Entonces, eso ahora con la ley de ciberseguridad quedó ya establecido. Somos nominados como un organismo de importancia vital, OIV, ¿cierto? Todos los prestadores de sistemas que mueven datos en salud son OIV. Por lo tanto, lo más seguro es que toda mi competencia, los servicios de salud, y ellos están obligados a certificarse en esta norma, que es muy difícil. Porque al final la norma no es solamente invertir, sino que también es formar a las personas para que adquieran conciencia de los peligros de la ciberinformación. Salud es el segundo lugar en donde más atacan los ciberdelincuentes, y por lo tanto hay una defensa ética, por lo menos desde Rayen Salud hace 8 años, hace 9, ahora estamos en 2026, hace 9 años, ¿cierto?, de este espacio. Y por tanto, cuando nosotros decimos interoperar, pero con seguridad, es porque muchas veces nos obligan a interoperar sin seguridad. Claro. Porque el foco es técnico, nuevamente. Claro. ¿Cierto? El foco es técnico y no. La ficha clínica es la biografía de las personas, por lo tanto se protege con todo lo que se puede hacer. Y el segundo espacio. Nos acabamos de certificar en la ISO 9001 de calidad. Y fíjate que calidad y seguridad en salud es parte como de los principios sanitarios. Y nosotros entendemos que como somos una empresa de informática sanitaria, somos una empresa de salud. Y entendemos que no podemos otorgar nuestros servicios sin estar en sintonía con lo que nuestros clientes necesitan y quieren. Las fichas clínicas de muchos, o sea, tenemos hoy actualmente 14 millones de fichas clínicas que somos sus co-custodios. Y también estamos en esta, yo digo, en esta evangelización, ¿cierto?, de hacer entender a todos que los accesos inadecuados, el uso malintencionado, ¿cierto?, lo que termina haciendo es dañar a las personas. No a los sistemas, no a Rayen, no al servicio de salud, ¿sí? Cuando uno daña a una persona utilizando un dato de su propia salud, ¿cierto?, es un acto abominable. Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar. Y es por eso que cuando nos obligan a interoperar porque sí, y no hay seguridad, levantamos todas las alertas, sacamos la espada, ¿cierto? Porque logramos entender el valor del dato sensible, ¿sí? Más allá del tema legal, porque afecta a las personas. Y al final, el foco principal de la salud es atender y proteger a las personas. Totalmente. Ahora, yo creo que nos falta mucho en eso por los casos que uno ve recientes, ¿no es cierto?, de fuga. Clínica Dávila, ISP, Ministerio de Salud también. Entonces, ahí ciertamente hay mucho que hacer y tal vez... Y solo para ir cerrando, en 2 minutos, ahí en términos de mensaje final tuyo, José, tú pudieras decirnos cómo sueñas, cómo te imaginas el sistema de salud, no a 20 años plazo, decimos el proyecto Chile 2050, pero a 5 años, pensando un poco también en una administración, cómo podría terminar en 4 años más, con qué avances, con qué temas tú dirías sería fantástico poder avanzar. Claro, lo primero tiene que ver con este espacio de gobernanza, ¿cierto? De tener un líder claro y un líder que sea que acoja los valores de ProSalud, ¿sí? Que acoja los valores de ProSalud en este espacio de la colaboración, de la innovación, ¿cierto? Y mesa abierta. Después yo sueño con un sistema de salud en donde todas las personas tengan un acceso oportuno, de calidad y seguro, ¿sí? Hoy yo creo que todavía no somos capaces de otorgar eso con tranquilidad. Yo creo que las personas podemos esperar respecto a los tiempos de espera.
yo creo que un sistema de salud solidario en donde uno puede saber que hay otras personas que pueden pasar antes, ¿cierto? Y entender eso sería maravilloso de tener, pero con información limpia y transparente, como hoy yo creo que podríamos mejorar. También sueño con un sistema de salud en donde los profesionales de la salud sean parte de los procesos de transformación digital. También dentro de mis máximas están que estos proyectos son clínicos con apoyo informático. Claro. Y todavía veo pocos clínicos metidos en esto. Claro. Siempre es como un problema técnico. No han logrado entender el sentido social de la transformación. Y sueño, y sigo siendo muy optimista, en que la salud digital sea una partner, una aliada, no solamente una pieza técnica, ¿sí? Sino que sea una partner, una aliada en donde existan médicos, enfermeras, kinesiólogos, matronas, etcétera, especialistas en este espacio. ¿Sí? En el caso mío, me encantaría que existiese la especialidad de informática en salud. Claro. Yo creo que es algo que tiene que abogar el colegio médico, que tiene que abogar el ministerio, de entender de que esto es tan importante porque vivimos en un mundo que tiene una dualidad donde uno tiene una identidad física, pero también tiene una identidad digital. Y así como la tienen las personas, la tienen las instituciones. Y esta identidad física se tiene que cuidar, no tiene que ser violentada por ninguna cosa, pero también la identidad digital, ¿sí? Cuando seamos capaces de integrar eso, yo creo que no vamos a tenerle miedo a los procesos de transformación o a las nuevas tecnologías. Van a ser herramientas como la inteligencia artificial, ¿sí? Que puede ser bien usada o mal usada. En salud trae maravillas, trae solo maravillas, siempre cuando uno sepa de qué se trata, como en todo, y cómo saber usarlo. ¿Sí? Excelente, José. Bueno, te agradezco mucho. Gracias. La oportunidad de acompañarnos y esta conversación a mí muy motivadora. Y bueno, varias de estas cosas esperamos ya poder empujarlas juntos, además en tu calidad de vicepresidente de ProSalud Chile, ¿no es cierto?, en este espacio gremial y dentro de las posibilidades que esperamos abran las nuevas autoridades, ¿no es cierto?, que están bien posicionadas para empujar estos temas. Así que muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias por la invitación, Yanyak. Un agrado.